Buena iniciativa. Gracias, Ale. Vamos a hablar con Thaís Gadea Lara, nuestra especialista en ambiente, que en este momento está de parabienes. No ella, lógicamente, porque sufre la pandemia como todos nosotros, pero sí el planeta, ¿no? Le estamos dando un respiro, Thaís. Sí, momentáneo, ¿no? Momentáneo. Temporal. Me gusta cómo se nota, Morán, que hace muchos años trabajamos Claro. juntos porque decís ambiente y lo decís ahí muy bien, Exactamente. No convencido. medio ambiente. Thaís Gadea Lara me enseñó que Así es es. el ambiente. Me gusta ver eso, pero sí, como bien decís, ya venimos conversando, ¿no? Las semanas anteriores de estos efectos temporales que se ven en el ambiente y sobre todo vinculado a la contaminación del aire, en donde es obvio, ¿no? Que frente a medidas de cuarentena y aislamiento y suspensión de actividades, sobre todo vinculadas con el transporte, se van registrando disminución en la contaminación del aire. Y así como habíamos visto que había ocurrido en China y en Italia, ahora también se dieron a conocer algunos registros acá en la ciudad de Buenos Aires desde el momento en que se estableció, ¿no?, la cuarentena obligatoria. Y evidentemente se registró una reducción de la contaminación del aire en los barrios porteños. Ahí lo que estamos viendo son unos mapas que se elaboraron según datos satelitales, los dio a conocer la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y lo que pueden ver, ¿no?, de lo que va pasando de más anaranjado a menos anaranjado, tiene que ver con la distribución del dióxido de nitrógeno, que es uno de los principales gases tóxicos que sobre todo procede de lo que tiene que ver con los medios, ¿no?, de transporte a combustión. Entonces ahí vamos viendo, han tomado registros desde el 13 al 23 de marzo. Recordemos que el inicio de la cuarentena obligatoria fue el 20 de marzo. Entonces, a medida que pasan los días, se observa una disminución en la distribución de este gas. Y también al mismo tiempo la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer cuáles fueron los resultados de registro por parte de las estaciones de control atmosférico ubicadas en distintos barrios porteños, en donde ahí también se evidenció una reducción de las distintas sustancias que Claro. se miden, en donde del 20 al 25 de marzo de este año, ¿sí?, en el periodo, los primeros días de la cuarentena obligatoria, si lo comparamos esos días con el mismo periodo del año pasado, fue una disminución del 50%. Thaís, y esto que estamos viendo ahora, ¿no?, que nos permite ver el antes y después de la actividad del hombre y el daño que le hacemos al ambiente, etcétera, ¿va a ayudar a, no te digo a convencer a Donald Trump, que para mí que sabe del cambio climático, pero bueno, mira para otro lado, pero para hacerle entender a algunos que por ahí descreen de esta cuestión, ¿servirá esto? No sé si a los negacionistas, ¿no?, Mm, como se les suele decir, pero sí esto lo que evidencia es cuáles son esas áreas o sectores en las cuales hay que hacer cambios drásticos. claro. Acá evidentemente se nota que en una mega ciudad como Buenos Aires, si uno toma medidas, ¿no?, de, por ejemplo, favorecer al transporte público, reducir la cantidad de vehículos particulares, va a haber un efecto, obviamente, en el aire que respiramos. Entonces, son efectos temporales, no podemos pretender que esta es la forma en la cual no se van a hacer frente a las problemáticas ambientales ni tampoco al cambio climático, pero sí se pueden tomar, ¿no?, como aquellas áreas en las cuales es necesario que se establezcan políticas de cambios más drásticos, ¿no? Sí es importante aclarar esto, que son efectos temporales ante medidas, ¿no?, de suspensión de actividades, Claro. no efectos que responden a políticas ambientales. Bien. Y a todo esto, ¿te acuerdas cuando hablábamos casi todos los días de Australia, de los incendios en Australia? Sí, no pasó tanto ¿Qué tiempo, épocas? ¿no? Qué época, sí, enero. Y es importante ver, bueno, qué pasó con los Eso, ¿qué incendios, pasó? ¿no? En Australia, porque recordá que habían iniciado en septiembre, tempranamente, ¿no? En septiembre del año pasado, con los picos mucho más altos de incendios durante diciembre y enero. Recordás que en Navidad, Año Nuevo, fue cuando más se empezó a hablar de lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, ayer se dio a conocer que se marcó lo que se consideró como el fin de la temporada de incendios. Esto lo dio a conocer el Servicio de Bomberos Rural de Nueva Gales del Sur. Nueva Gales del Sur, recordemos, fue uno de los estados más afectados por los incendios en Australia, y ayer se dio por finalizada, ¿no?, esta temporada de incendios, que acá lo que es importante recordar es que siempre durante este periodo del año hay una temporada de incendios forestales en Australia, pero esta vez se vio mucho más intensificada por el cambio climático. Recordemos que 2019 fue el año
más cálido registrado en la historia para Australia, y también se vio acompañado eso negativamente, ¿no?, de periodos de intensa sequía. Eso obviamente intensificó esta temporada de incendios, que solo en el estado de Nueva Gales del Sur, te doy algunas cifras, hubo 5,5 millones de hectáreas afectadas, más de 2.400 casas perdidas, y en ese estado hubo 25 víctimas fatales, entre las cuales también se han encontrado bomberos. Seguramente en los próximos días se darán a conocer cuáles fueron también los resultados a nivel nacional, porque estas cifras son solo, ¿no?, Claro. de uno de los estados de Nueva Gales del Sur, y también, sobre todo, ¿te acordás esa cifra alarmante que se había dicho respecto de la pérdida de animales, ¿no?, Sí. de cuál podía ser el impacto de estos incendios en la biodiversidad? Así que seguramente seguiremos hablando en las próximas semanas de los incendios en Australia, ahora finalizados, pero cuáles son las consecuencias. Muy bien, ahí Thaís Gadealar hablándonos de en qué quedaron noticias AC antes del coronavirus. En fin, en ratito volveremos a hablar. Thaís, gracias. No, por favor.